Buenos días, una vez más agradecidas por la invitación. En los próximos minutos vamos a hablar acerca de la imagen ecográfica pulmonar. Esta ha sido dividida en el análisis de 5 patrones, que son los 5 patrones ecográficos que se describen a nivel pulmonar, y que a manera de recordatorio debemos tener en cuenta que a medida que en el parénquima pulmonar exista un mayor contenido de aire, las imágenes se van a basar en el análisis de imágenes artefactuales, y que a medida que tengamos más líquido en el parénquima pulmonar, las imágenes van a ser más reales. Dicho esto, tener en cuenta la correcta colocación del transductor con el marcador de orientación del transductor hacia el cefálico y en la pantalla hacia la derecha del operador, aunque en este sentido puede ser colocado a la izquierda siempre y cuando se tenga en cuenta hacia dónde se encuentran las estructuras cefálicas y las estructuras caudales, pero siempre el marcador del transductor debe ser colocado hacia cefálico. Si analizamos esta imagen, que es la imagen ante la cual nos vamos a enfrentar, analizada de arriba abajo, vamos a observar la pared torácica con sus distintos elementos, la piel, el tejido celular subcutáneo, que es esta zona hipoecoica. Luego en profundidad viene el plano muscular, donde vamos a encontrar en distintas escalas de grises los haces musculares, las fascias, y en su interior estas dos estructuras hipoecoicas ovoideas que están delimitadas por una línea hiperecogénica superior que dejan sombra acústica posterior, de manera que son elementos óseos y representan en este caso las costillas superior a la derecha y la costilla inferior a la izquierda. Si nosotros delimitamos estas dos estructuras y trazamos una línea imaginaria que se denomina línea costal, entre 0,5 a 1 centímetro vamos a encontrar uno de los elementos más importantes en ecografía pulmonar, que es la línea pleural. El conjunto de estas tres líneas recuerda a la silueta de un murciélago, y por esa razón al conjunto de estas tres líneas se le denomina el signo del murciélago, donde las alas representan los arcos costales y el cuerpo del murciélago representa a la línea costal. El signo del murciélago se obtiene cuando insonamos al tórax con transductores convexos. Sin embargo, cuando lo hacemos con transductores lineales, ya se pierde la forma curva y la imagen obtenida no recuerda a la de un murciélago, sino al rostro de un avestruz. Por lo tanto, esto se denomina el signo del avestruz, y los ojos representan en este caso los arcos costales y el pico la línea pleural. Si bien es cierto que ambos signos no fueron incluidos en el consenso de expertos del año 2012, nuestro grupo mantiene esta denominación con fines didácticos, como un elemento didáctico que ayuda al principiante en esta técnica en la correcta ubicación anatómica de la línea pleural y en su diferenciación de todas estas imágenes lineales paralelas entre sí, que bien pudieran ser y son confundidas en un principio con la línea pleural. La línea pleural es esta imagen lineal hiperecogénica, es la imagen lineal más hiperecogénica y uniforme que se encuentra debajo de la línea hiperecogénica de los arcos costales, y es semicurva cuando se usa transductores convexos o recta cuando se usan lineales, es delgada, se encuentra a 0,5 o 1 centímetro de la línea costal, y es dinámica porque ella representa a las dos capas de la pleura que durante el ciclo respiratorio se deslizan una sobre la otra, imprimiéndole ese carácter chispeante que podemos observar aquí y que se denomina signo de deslizamiento. Cuando analizamos esta imagen de movimiento en modo M, entonces vamos a observar el siguiente signo, que es el signo de la orilla de la playa, donde las olas del mar van a representar la pared torácica que se encuentra inmóvil, la orilla va a representar a la línea pleural, y este aspecto granuloso de arena de playa va a representar el artefacto de movimiento que se genera cuando ambas capas de la pleura están deslizándose una sobre la otra. De manera que el signo de la orilla de la playa lo que viene es a confirmar que existe deslizamiento.
Si de manera deliberada dejamos de respirar y por lo tanto dejamos que se evita que nuestras pleuras deslicen, entonces observen cómo aplicando el modo M el signo de la orilla de la playa es sustituido por un conjunto de líneas paralelas entre sí que vienen a representar el signo de la estratosfera o el signo del código de barra. Este último ha sido eliminado recientemente por el doctor Lichtenstein en vista de la emergencia de los códigos QR, y lo que viene a verificar es que cuando veamos signo de la estratosfera no hay deslizamiento, es decir, confirman la ausencia de deslizamiento. Para que exista deslizamiento pleural deben cumplirse 3 condiciones. Las pleuras deben contactar, el paciente debe respirar y debe hacerlo sin obstáculos. De manera que si existe alguna razón por la cual haya una separación de las dos pleuras y la onda de ultrasonido solamente registre a una de ellas, como es el caso único del neumotórax, donde la presencia de aire no permite que la onda de ultrasonido insone a la pleura visceral, en este caso nosotros vamos a tener una ausencia de deslizamiento con una línea pleural monocapa, es decir, conformada solamente por la pleura parietal. Otras razones de ausencia de deslizamiento son aquellas en las que, si bien tenemos la onda de ultrasonido, el transductor está registrando a las dos capas de la pleura, esta no se desplaza una sobre la otra porque el paciente ha sido sometido, por ejemplo, a una pleurodesis o está intubado selectivamente y no hay cambios de volumen, hay una telectasia o deja de respirar, o si está respirando pero está tan hiperinsuflado que los cambios de volumen son tan mínimos que no son percibidos con movimientos laterolaterales de deslizamiento pleural. Ahora bien, ¿cómo hacemos para diferenciar, para saber si en una línea pleural que no deslice está formada por una sola capa de la línea pleural, es decir, estaríamos ante un neumotórax, o está conformada por dos capas de la pleura, y estaríamos entonces ante todas estas etiologías posibles? ¿Cómo hacemos para diferenciar en una línea pleural que no deslice si es monocapa o bicapa? Esa respuesta la viene a dar el pulso pulmonar. El pulso pulmonar consiste en un movimiento breve, corto, lateral, que coincide con la frecuencia cardíaca y por lo tanto tiene la frecuencia de la frecuencia cardíaca. En cambio que el deslizamiento es un movimiento también lateral, pero que es más amplio, es más largo y por supuesto coincide con una frecuencia respiratoria, es más lento. Observen cómo se visualizan ambas imágenes. Este es el deslizamiento, un movimiento lateral más amplio, más largo, en cambio que el pulso pulmonar es como un latido, un movimiento de vaivén muy corto, muy breve. El pulso pulmonar, si se caracteriza en modo M, va a ser representado por un signo de la estratosfera que es intermitentemente interrumpido por bandas muy delgadas de harina de playa que coinciden con la frecuencia cardíaca. Entonces, ante el pulso pulmonar, la información que podemos obtener es que aunque las pleuras no deslizan, contactan. Es decir, estamos ante una línea pleural bicapa. Ahora, ¿por qué tanta importancia y énfasis en esto? Porque el deslizamiento pleural o la línea pleural bicapa le dice a usted varias informaciones importantes. Si usted acaba de hacer un procedimiento, descarta el neumotórax. Si acaba de intubar, confirma que el tubo está en la vía aérea. Y si el deslizamiento está presente a ambos lados del tórax, descarta intubación selectiva. Si no está presente, entonces busque pulso pulmonar. Si lo encuentra, tiene la misma significancia del deslizamiento, pero está ante una línea pleural bicapa. Y si no lo encuentra, entonces sospeche de neumotórax. Este sería el patrón de neumotórax en su abordaje inicial. Entonces observen todo lo que está alrededor de la línea pleural, de ahí su correcta identificación e importancia. Vamos entonces a enfocarnos en el espacio que está por debajo de la línea pleural en profundidad y entre los arcos costales, que es el denominado espacio de Merlin o espacio subpleural. En este espacio, a medida que vayamos teniendo más aire, vamos a ver más artefactos y, si es más líquido, estructuras reales, como hemos mencionado de manera reiterada.
Vamos entonces a analizar qué pasa en ese espacio cuando existe 1% de líquido, es decir, el patrón de pulmón aireado o seco. En este patrón, la onda de ultrasonido, cuando emerge del transductor, choca contra una línea pleural debajo de la cual hay 99% aire. Entonces enseguida se refleja con la imagen en espejo y se genera un artefacto de reverberación que se denomina en ecografía pulmonar líneas A. Estas líneas A son imágenes artefactuales, son hiperecogénicas, curvas, paralelas, son equidistantes entre sí, se desvanecen porque van perdiendo energía a medida que rebotan, y son equidistantes porque representan la distancia que existe entre el transductor y la línea pleural. Son imágenes artefactuales, no son imágenes reales, y lo que le dice el operador es que debajo de su transductor existe aire. No se sabe si el aire está dentro o fuera del parénquima pulmonar. Esa respuesta se la va a dar el signo de deslizamiento, que si está presente en conjunto con líneas A, conforman en conjunto el patrón de pulmón aireado seco o patrón de pulmón normal. Vamos ahora a colocar 3 a 5% de líquido en este espacio subpleural y veamos qué pasa para evaluar el patrón intersticial. Aquí nos encontramos entonces una onda de ultrasonido que, en vez de encontrarse con una línea pleural debajo de la cual hay aire, se encuentra con una línea pleural debajo de la cual existe un espacio intersticial con escaso líquido. Eso hace que la onda de ultrasonido pase más allá de la línea pleural, llegue al espacio intersticial y enseguida choca porque se encuentra con alvéolos llenos de aire, pero entonces queda atrapada en ese minúsculo espacio que representa el espacio intersticial. Eso genera una imagen también artefactual que se denomina línea B, y que para que sea línea B tiene que ser vertical, hiperecogénica, iniciar en la línea pleural, llegar hasta el final de la pantalla, ocultar las líneas a su paso y ser dinámica porque ellas se deben mover, porque son representaciones del engrosamiento de los septos interlobulares, que son invaginaciones de la pleura visceral. Las líneas B son imágenes artefactuales y representan el elemento diagnóstico del síndrome intersticial cuando se encuentran 3 o más líneas B en un espacio intercostal. Cuando se hace el diagnóstico, no solamente debemos quedarnos hasta ahí con el diagnóstico, sino también que debemos observar otros elementos como la cuantificación y la caracterización. La cuantificación puede hacerse de múltiples maneras. Generalmente son semi-cuantitativas, y para ello hay modelos de 2 regiones, de 8 regiones, de 28 regiones, hasta de 72 regiones, en las que se hace un conteo de la línea B que se observa. La otra modalidad es la aplicada por el doctor Lichtenstein, en el que se hace una medición de la separación a nivel de la línea pleural, recordando que el intersticio periférico es el que se evalúa con ecografía pulmonar, y la invaginación de ese intersticio de la pleura visceral es el que se va a evaluar, y esa numerología se ha aplicado en base a las separaciones que existen entre los septos interlobulares e intralobulares. Hay otra forma de cuantificar a las líneas B, que en base a la densidad del espacio subpleural, en negro predominante, blanco-negro, pulmón blanco. Nuestro grupo utiliza esta modalidad de cuantificación en separadas, agrupadas o confluentes. También existen otros que lo cuantifican como patrón septal, patrón intersticio alveolar o alveolar, y cada una de ellas agrupadas pues se han correlacionado con el grado de severidad de la afectación intersticial. De esta manera, el edema intersticial está representado por líneas B que son separadas, en las que podemos discriminar entre cada una de ellas, y el edema alveolar, que corresponde tomográficamente al patrón de vidrio esmerilado, con una gran utilidad ahorita en COVID-19, está representado por las líneas B confluentes, en las que no podemos discriminar entre cada una de ellas. Además de ello, es importante caracterizar el síndrome intersticial. Esa caracterización se basa en las zonas afectadas, en la distribución que tengan, si es homogénea o heterogénea, en los emisores afectados y en el aspecto de la línea pleural, que es normal cuando es lisa, delgada y desliza, y que es anormal cuando es irregular o engrosada, o cuando es fragmentada, es decir, discontinua.
En este sentido, la caracterización debe realizarse porque las líneas B de un síndrome de distrés respiratorio o de patologías crónicas como la enfermedad pulmonar intersticial son exactamente iguales a la del edema hidrostático, por ejemplo. El síndrome intersticial de la insuficiencia cardíaca congestiva o de las neumonitis en sus primeras fases, las neumonitis agudas, es difuso bilateral homogéneo con línea pleural lisa, en cambio que del síndrome de distrés respiratorio o de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas de curso crónico son difusas bilaterales, pero son heterogéneas, con línea pleural irregular, con microconsolidados subpleurales y con áreas salvadas, que es observar en el mismo espacio intercostal una afectación intersticial que está adyacente a una zona de pulmón aireado. Entonces, esto es el patrón intersticial representado por las líneas B. Vamos entonces ahora a colocarle más líquido a ese espacio y veamos qué pasa cuando existe 90-95% de líquido. En este caso, vamos a hacer el ejercicio de insonar en sentido caudocefálico en la línea axilar media y veamos qué ocurre. Observamos en nuestro órgano abdominal, ascendemos, sabemos que estamos en pulmón y observamos una imagen que nos recuerda a la del órgano abdominal que acabamos de dejar. Se parece, pero sabemos que estamos en pulmón y no en abdomen. La visualización de esta imagen en pulmón, una imagen que nos recuerda a la de un órgano abdominal, es denominada signo del tejido. Signo del tejido entonces es observar en pulmón una imagen que nos recuerda a la de un órgano sólido, como hígado o vaso, por ejemplo, pero que a diferencia de estos tiene un borde profundo que es fragmentado y representa la interfase entre la zona embebida en líquido y la zona más aireada del pulmón, y en su interior tiene imágenes puntiformes y lineales que vienen a representar las burbujas de aire en el interior de los bronquios, es decir, el broncograma aéreo desde el punto de vista ecográfico. Cuando encontremos signo del tejido, broncograma aéreo y fragmentación, entonces estaríamos ante un síndrome de consolidación, y cuando estén estos tres elementos juntos en una misma imagen, eso es altamente sugestivo de una consolidación de tipo inflamatorio. Ahora bien, como en cualquier otro estudio de imagen, los síndromes de consolidación son comunes a varias entidades nosológicas, llámese neumonía, telectasia, tumores, infartos, contusiones, malformaciones, y en base a elementos característicos como elementos internos, bordes, vascularidad, forma, homogeneidad y el comportamiento del pulmón ante las maniobras de radiación, el operador puede orientar, o el clínico puede orientar hacia su etiología. De todos ellos he escogido por cuestiones de tiempo, hablarles del broncograma aéreo como un elemento interno importante, que consiste, como dije anteriormente, en estas imágenes hiperecogénicas, puntiformes, algunas lineales, que están en el interior del signo del tejido. El broncograma aéreo puede ser dinámico o estático. Dinámico es cuando sigue este desplazamiento centrífugo. Observe que esta es la pared torácica, esto sería el vaso, esto es el diafragma, esto sería el área de pulmón afectada por un síndrome de consolidación, de manera que las estructuras hacia el mediastino o hacia el ilio están hacia esta zona. El paciente inspira, desciende el diafragma, expira, asciende el diafragma. Entonces, cuando el paciente inspira, observen que el broncograma aéreo se desplaza de manera centrífuga. Eso da la información de que el bronquio fuente de este lóbulo está permeable y se encuentra mucho en patología inflamatoria. El broncograma estático es cuando ese mismo broncograma no tiene ese desplazamiento, prácticamente no tiene un fenómeno de desplazamiento, puede tener on-off pero no desplazamiento, y esto es frecuente cuando hay obstrucciones por tapones de moco, por ejemplo, o de otra índole en los bronquios fuentes, o cuando, por ejemplo, insonamos áreas como las regiones anterosuperiores en la que los lóbulos superiores tienen pocos cambios de volumen, y eso hace que el movimiento de la burbuja del aire dentro del bronquio sea menor. Entonces, los síndromes de consolidaciones típicos de la neumonía son heterogéneos, con broncograma aerodinámico, borde profundo fragmentado, superficie lisa y vascularización normal, en cambio que, por ejemplo, los de la telectasia son homogéneos, más homogéneos, prácticamente no tienen broncograma, la superficie es lisa y los bordes son cóncavos. Entonces, de esto se trata el patrón de consolidación, signo del tejido, broncograma aéreo y fragmentación.
Ahora sí llegamos a colocar el 100% de líquido en el espacio subpleural y podemos encontrarnos una imagen como esta, obtenida en este caso en ventana anterosuperior, y vamos entonces a hacer la identificación de las estructuras. Esto sería la pared torácica, esto serían sombras acústicas posteriores de los arcos costales, y cuando hay separación del parénquima pulmonar, que es este, de la línea pleural, entonces la pleura parietal conserva el nombre de línea pleural ecográficamente y la pleura visceral toma un nuevo nombre de línea pulmonar. Entonces la línea pleural, la línea pulmonar y los arcos costales delimitan un área que es cuadrangular. Esa área cuadrangular es lo que el doctor Lichtenstein denominó signo del cuadrete, como un área cuadrangular que limita un espacio de ecogenicidad variable, que en este ejemplo es anecoico, y lo que traduce es que hay un derrame pleural lo suficientemente extenso para ser encontrado en esta zona anterosuperior. Cuando encontremos esto, debemos irnos enseguida hacia las zonas más declives, hacia las zonas posterolaterales, para encontrar entonces el derrame pleural que típicamente conocemos y que nos permite, por ser líquido, la identificación de estructuras anatómicas reales. Pared torácica, el diafragma, en este caso vaso o hígado, y el pulmón flotando en el interior de esta área anecoica, que es lo que constituye el derrame pleural. Por supuesto, esta área puede tener otra ecogenicidad distinta a la anecoica, pero constituye justamente el derrame pleural. Entonces la ecografía confirma, diagnostica el derrame pleural, pero además también a través de su análisis puede clasificarlo y cuantificarlo. En cuanto a la confirmación, hay dos elementos que el doctor Lichtenstein menciona, que es el signo de la medusa y el signo del sinusoide. El signo de la medusa hace referencia al comportamiento del pulmón cuando se encuentra flotando en el interior del derrame, y habla no solamente traduce no solamente la viscosidad o no del líquido pleural, sino también la compliance del parénquima pulmonar. Y el signo del sinusoide viene a ser la caracterización en modo M del signo de la medusa. Y de acuerdo a la amplitud de estas curvas del signo del sinusoide, puede también traducir viscosidad de líquido o la estancia o compliance del parénquima pulmonar. En cuanto a la cuantificación, hay múltiples fórmulas que se aplican tanto en sedestación como en decúbito supino, y nuestro grupo utiliza predominantemente la fórmula de Balick por su sencillez en la aplicación, en la cual se hace una medición de la distancia interpleural entre la cúpula diafragmática y la base del parénquima pulmonar, y en milímetros se mide por 20 y eso da un aproximado de la cantidad de líquido. Eso se mide en expiración y con la cabecera a 15 grados. Quizá uno de los más importantes aportes de la ecografía pulmonar es en cuanto a la clasificación. La clasificación del derrame pleural se hace en simple cuando el líquido pleural es completamente anecoico, es decir, libre de ecos, y eso generalmente corresponde a trasudados, y en complejo cuando en el interior existen imágenes ecogénicas puntiformes muy chiquiticas flotando, que se denomina signo del plancton. A su vez, el derrame pleural complejo generalmente corresponde a exudado, y a su vez es subdividido en tabicado, no tabicado y ecogénico difuso. No tabicado cuando solamente el signo del plancton lo que se observa en el espacio pleural. Tabicado cuando existen bandas lineales que se extienden de una superficie pleural a otra. Y en ecogénico difuso cuando se encuentran bandas hipoecoicas que sustituyen el líquido y que habla a favor de empiemas organizados o hemotórax. Los complejos tabicados y los ecogénicos difusos con una certeza del 100% corresponden a exudados. Entonces este es el patrón de derrame pleural, signo del cuadrete medusa y signo del sinusoide. Para terminar, unas escasas palabras de ecografía diafragmática. Se evalúa el diafragma a nivel de la ventana posterolateral o ventana lateral inferior. Se ubica el órgano abdominal, se le invita al paciente a que haga una inspiración profunda y observar que el órgano abdominal, llámese vaso o hígado, desaparezca
durante la inspiración de la pantalla nos afirma que el diafragma se encuentra competente. Este es el signo de la cortina que fue propuesto por el doctor Daniel Lichtenstein para la evaluación del diafragma. Entonces, estos son los 5 patrones evaluados: patrón de pulmón aireado, patrón de pulmón húmedo, síndrome intersticial, síndrome de consolidación, neumotórax en su abordaje inicial y derrame pleural. Antes de terminar, recordar que en los pacientes pediátricos o en los niños, la ecografía pulmonar es similar, se describen los mismos patrones, pero todo pues en un tamaño distinto, con la gran ventaja de que existen ventanas que no existen en los adultos, como las ventanas transescapular, transesternal, por los elementos óseos que están inmaduros en ellos aún. A continuación, entonces, las aplicaciones multidisciplinarias de esta herramienta que ha venido para quedarse.